Estamos estudiando el libro de Levítico y dentro de nuestro estudio acerca de este libro que está en el Antiguo Testamento, estamos analizando las diferentes leyes que se describen para cada una de las ofrendas, las cuales ya hemos estudiado anteriormente. Hemos observado primeramente la ley del holocausto, la cual manifiesta la justa expresión de la santidad divina, la cual se encuentra en Cristo. Donde la ofrenda del holocausto tipifica a Cristo ofreciéndose a Dios, su Padre, su propia vida sin mancha, haciendo su voluntad con toda sumisión y obediencia. Luego analizamos la ley del presente. Analizábamos allí que teníamos en figura nuestra porción en Cristo, donde podíamos alimentarnos de las perfecciones de Jesucristo, con la santidad en forma práctica en nuestras vidas. Y lo hacíamos en el lugar santo, figura del lugar que en el día de hoy expresamos nuestra alabanza y nuestra adoración en el culto. Pero debemos alimentarnos, eso sí, sin levadura. Teníamos posteriormente el sacrificio de presente, que señalaba la consagración santificadora, la cual tipifica a Cristo en su perfecta humanidad, viviendo, andando y sirviendo a Dios su Padre. Luego estudiábamos y considerábamos la ley de expiación, dentro de la cual observábamos los acentos de una intensa agonía de la víctima a la cual expiaba. Acentos intensos que encontramos en todas las circunstancias de Cristo sobre la cruz, que tomó sobre sí, con profunda abnegación, las consecuencias del pecado del hombre. Y en la ofrenda de expiación, veíamos que esta ofrenda responde a las necesidades del hombre al expiar el pecado, tipificando también la muerte de Cristo en la cruz, satisfaciendo la santidad y la justicia de Dios en razón de las transgresiones del hombre pecador. Pero la santidad personal de Cristo, déjenme decirles, apreciados hermanos, que no se presenta en ninguna de las ofrendas más marcadamente que en la ofrenda de expiación. Es así entonces que en Levítico 6, desde la porción 25 al 29, la voy a leer esta expresión que dice así, estos textos. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Y repite la escritura, es cosa santísima. Hemos de entender entonces que donde se degollaba la víctima que era por el holocausto, olor grato, también en ese mismo lugar se degollaba la víctima que era por la expiación del pecado. Y la escritura resalta, es cosa santísima. Es por eso que decíamos que la santidad de Cristo no se presenta en ninguna de las ofrendas más marcadamente que en la de la expiación. El texto 26 del capítulo 6 que estamos considerando en este momento dice así, el sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo del testimonio. Texto 27, todo lo que en su carne tocare será santificado, y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de metal, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Vuelve a repetirse la expresión, es cosa santísima.
todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. La rigurosidad con que tenía que el sacerdote hacer este oficio recalca la santidad, la pulcridad con que tenía que hacer este oficio. Y nos habla en ese sentido de la santidad. Si la sangre había caído sobre sus vestidos, pulcramente tenía que lavarlos y limpiarlos. Si usaba una vasija de barro, tenía que quebrarla. Si usaba una vasija de metal, tenía que rasparla y lavarla hasta que quedara limpia. Entonces, la santidad personal de Cristo no se presenta en ninguna de las ofrendas que hemos estudiado más marcadamente que en la ofrenda de expiación. De igual manera, fíjese, encontramos al hablar de la ofrenda de presente. Aquí mismo en el capítulo 6 de Levítico, en el texto 17, dice así: no se cocerá con levadura, helo dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Y vuelve a repetirse la misma frase: es cosa santísima. Como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Este texto nos habla que tanto las ofrendas de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa es algo santísimo para Jehová. Esta observación, apreciados hermanos, es muy notable. El Espíritu Santo no tenía necesidad de poner tanto celo o énfasis en la salvaguardia de la santidad de Cristo en las otras ofrendas, pero con mucha sabiduría el divino autor, ante el temor de que el alma nuestra perdiese de vista esta santidad, contemplando el lugar que el Señor ha tomado en la expiación por el pecado, introdujo esta frase entonces: es cosa santísima. Palabras tantas veces repetidas están como un recordatorio para nosotros, para que no olvidemos que en la ley de expiación, como en la gestión del sacrificio de la ofrenda de expiación, es cosa santísima, es algo serio, solemne, sobrio e importantísimo para Jehová. Es verdaderamente edificante y consolador el ver la santidad esencial y divina de la persona de Cristo, ya que estas ofrendas de expiación representan a Cristo muriendo en la cruz. Entonces, vuelvo a decir, es verdaderamente edificante y consolador el ver la santidad esencial y divina de la persona de Cristo, la cual brilla con intensa claridad en medio de las profundas tinieblas del Calvario. Fíjese que en nuestro estudio de hoy analizaremos la ley de la expiación por la culpa y la ley del sacrificio de las paces. Pero debemos observar un detalle que vislumbramos en la Escritura. Y mientras yo comparto pantalla, por favor. Y todo detalle en la Escritura inspirada por el divino autor es fundamental. Es fundamental todo detalle inspirado por el divino autor. Un minuto, por favor. No sé si esto se ve. Ya. Teníamos que en este cuadro, teníamos en este cuadro las secuencias escritural de las ofrendas. Habíamos estudiado primero el sacrificio de las ofrendas. El primer sacrificio que estudiamos es el de holocausto. El segundo sacrificio de ofrenda que estudiamos es la ofrenda de presente u oblación, una ofrenda vegetal.
El tercer sacrificio que estudiamos era la ofrenda de paz o de paces. Y el cuarto sacrificio que estudiamos fue el sacrificio de expiación por el pecado. Y por último estudiamos la ofrenda del sacrificio de expiación por la culpa. Efectivamente, esos fueron nuestros estudios. Sin embargo, apreciados hermanos, con respecto a la secuencia escritural de las leyes de estas ofrendas, encontramos un detalle importantísimo. La primera ley que estudiamos fue la ley del holocausto. La segunda ley que estudiamos fue la ley del presente. Y la tercera ley que estudiamos fue la ley de expiación por el pecado. Y las que estudiaremos a continuación en esta noche será la ley de expiación por la culpa y la ley de las paces o de la paz. Pero en la ley de las ofrendas, la ley de las paces ya no ocupa el lugar como en el tercer lugar que ocupaba en la ofrenda de las paces, en el grupo de ofrendas de olor suave o olor grato a Jehová. Observe el cuadro. Aquí la ley de las paces está en tercer lugar. Sin embargo, en las leyes de las paces está en quinto lugar. Está ubicada aquí por sí sola después de la ley de las ofrendas de no grato olor. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. La explicación es simple y además es hermosa. En la secuencia de las ofrendas que encontrábamos en los primeros capítulos del libro de Levítico, es decir, los sacrificios de las ofrendas, la revelación que hace de estas ofrendas Jehová comienza desde sí mismo, es decir, desde las ofrendas de olor suave, desde las ofrendas de olor grato, y va hacia el pecador. Desde las ofrendas de olor grato, el holocausto, el presente y las paces, y luego va hacia el pecador, hacia la expiación por el pecado y hacia la expiación por la culpa. Es decir, desde el lugar santísimo Dios se revela hasta el pecador que estaba a la puerta del tabernáculo de reunión, donde se acercaba ya sea como adorador o como un pecador. Tal cual como se describen los objetos del tabernáculo, del testimonio, Dios comienza a explicar los objetos desde el arca del pacto que estaba detrás del lugar, en el lugar santísimo, detrás del velo, hasta llegar al altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo, del testimonio, donde se encontraba el judío piadoso, ya sea como adorador o ya sea como un pecador. Con respecto a las ofrendas, todo lo que es de grato olor es lo que aparece en primer lugar. El sacrificio del holocausto, el sacrificio de presente, el sacrificio de paces. Esto da a entender que primeramente están para satisfacer primeramente lo que es debido a los afectos divinos. Y posteriormente en las ofrendas están las de expiación, las ofrendas expiatorias, la expiación por el pecado y la expiación por la culpa, para saldar el aspecto más básico del pecado, su carácter dañino, propiamente tal. Sin embargo, en la revelación escritural de las leyes de los sacrificios, este orden se manifiesta en que el pecador necesariamente comienza con aquello que se encuentra más cerca de su conciencia despertada, es decir,
su reconocimiento por parte de él de que está en enemistad contra Dios por causa del pecado. Por lo tanto, su primera necesidad que tiene el pecador, su primera necesidad es la paz con Dios. Y precisamente por eso tiene en la revelación escritural este orden, el libro de Levítico. La ley de las paces está después de las leyes de expiación, después de que la conciencia del pecador haya sido despertada de su enemistad contra Dios. Dios le presenta su paz con él. Y precisamente, apreciados hermanos, déjenme recordarles que este es el orden del Evangelio. Fíjese que después de la resurrección, si leemos allá en Juan capítulo 20, después de la resurrección, el primer mensaje de Cristo fue paz. Mire lo que dice el capítulo 20 del texto 19, allá en Juan, el Evangelio de Juan. Como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, ellos se encerraron en un aposento alto después de la resurrección del Señor, se encerraron por miedo a los judíos. Jesús y púsose en medio y díjoles, ¿y qué fue lo primero que les dijo el Señor cuando resucitó? Paz a vosotros. Significativo orden, ¿verdad? Y mire lo que dice el texto 20. Y como hubo dicho esto, después que le dijo paz a vosotros, mostróle las manos y el costado. Vale decir, les mostró la obra de expiación que había hecho por él. Después mostró sus manos y sus costados. Y la Escritura dice, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Este es el orden del Evangelio, apreciados hermanos. Tal como dice en 2 Corintios 5, del 18 al 21, que también lo voy a considerar. Fíjese que 1 Corintios 5, del 18 al 21, dice así la palabra del Señor. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y luego viene un texto a subrayar: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, es decir, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo primero que revela la Escritura con respecto al orden de la forma de predicar el Evangelio, primero está la palabra de la reconciliación, la necesidad de que el hombre tiene que reconciliarse con Dios. Texto 19 de 2 Corintios 5. Y luego vienen los sacrificios por la culpa. Texto 21. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que, apreciados hermanos, la experiencia que el hombre tiene al convertirse al Señor invierte el orden de la revelación que hay en los sacrificios de las ofrendas. Y es por eso la explicación escritural de por qué la ley de las paces no está en tercer lugar junto con las leyes de olor grato, sino que está después de las leyes de la expiación. Bien, apreciados hermanos,
teniendo esto en cuenta como telón de fondo, entonces vamos a dar lectura al capítulo 7 del libro de Levítico. Lo primero que vamos a leer, apreciados hermanos, es la porción que nos corresponde a la ley de expiación por la culpa. Esta se encuentra en los primeros 10 textos. Entonces, para poder tener un orden, leeremos los primeros 10 textos y posteriormente explicaremos la ley de las paces o de las paz. La palabra del Señor dice así: asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre en derredor sobre el altar, y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación por la culpa. Texto 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en el lugar santo. Es cosa muy santa. Y como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, el cuero del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, todo presente que se cociere en horno, y todo el que fuere aderezado en sartén o en cazuela, será del sacerdote lo que ofreciere. Texto 10. Texto 10. Se saltó el 10. Texto 10 dice así: y todo el presente amasado con aceite y seco será de todos los hijos de Aarón, tanto al uno como al otro. Que el Señor bendiga su palabra. Hasta aquí la lectura. No debemos olvidar, apreciados hermanos, que la ofrenda de expiación por la culpa se caracterizaba por la satisfacción o pago compensatorio por la culpa de haber ofendido ya sea a Dios o ya sea a los hombres propiamente tal. Pero esta ofrenda de expiación tipifica a Cristo en su obra de redención, dando plena satisfacción a Dios en su justicia y santidad a todas las cosas que ofendidas por el hombre. Sin embargo, en la ley de expiación por la culpa, tipifica cuando Cristo fue hecho pecado sobre el madero maldito. Es cuando aparece más visible como el santo de Dios. La odiosidad y negrura de aquello con que se identificó sobre la cruz hacía resaltar más claramente que era santísimo. Aunque llevando el pecado, aunque sufriendo la ira de Dios, él era las delicias del Padre. Aunque era privado de la claridad de Dios, él habitaba en el seno del Padre. Precioso misterio, apreciados hermanos. ¿Quién podría sondear las inmensas profundidades de este hecho? Y cuán maravilloso es encontrarlo tan exactamente figurado en la ley de la expiación. Fíjese que debemos fijarnos en lo que dijo el texto 6 cuando leíamos la porción de la Escritura. Debemos fijarnos en el sentido de la frase. Mire lo que dice: todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Quisiera llamar a la atención la frase todo varón. El acto ceremonial de comer la víctima por el pecado
o la víctima por la culpa, expresaba una completa identificación. Pero para comer de la víctima por el pecado, para hacer de los pecados de otros como suyos propios, era necesario un alto grado de energía sacerdotal, como los expresan las palabras del texto 6 de Levítico capítulo 7. Todo varón de entre los sacerdotes. Esto nos hace recordar lo que la porción leída en su oportunidad de Números capítulo 18. Voy a volver a leer esa expresión. Escuche atentamente, apreciado hermano, apreciada hermana, lo que dice la Escritura. Número 18 del 8 al 11. Dice así: dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti, por segunda vez lo repite. Esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ella. Era necesaria entonces una más abundante medida de energía sacerdotal para comer de la víctima por el pecado o para comer la víctima por la expiación por la culpa. Se necesita una energía mucho más elevada que para comer las ofrendas elevadas y agitadas en dones, que son las ofrendas de grato olor. Fíjese que las hijas de Aarón podían comer estas últimas, es decir, las hijas de Aarón podían comer las ofrendas de grato olor, aquellas ofrendas elevadas y agitadas de sus dones. Déjeme decirle, apreciado hermano, que la palabra varón expresa algo en la relación con la idea divina del desarrollo conforme al propósito de Dios. Sin embargo, la palabra mujer se identifica con el desarrollo humano. La primera palabra varón presenta la cosa en toda su fuerza, es decir, representa la energía vital, espiritual que tiene que tener el creyente. Pero la segunda palabra mujer aquí en la Escritura, por el contrario, es parte de la debilidad o la flaqueza del hombre. Cuán poco de nosotros tienen una energía sacerdotal suficiente para hacernos capaces de apropiarnos de los pecados o las culpas de otros hermanos. Cuando sucede eso en medio de nuestra congregación, por lo general, nuestra actitud no es de una energía espiritual elevada. Nuestra respuesta es murmurar o alejarnos o irnos del lugar. Nuestro Señor Jesucristo, Él lo ha hecho perfectamente. Él sí se identifica con los pecados y las culpas de otros. Él lo hizo perfectamente. Y déjeme recordarle, apreciado hermano, que el Señor Jesús se identificó por sus pecados y por sus culpas, por mis pecados y por mis culpas. Pero aquí vemos en el cuadro sacerdotal arónico
de que ellos tenían que tener una energía espiritual para poder comer de la expiación, de la víctima que era sacrificada por los pecados y por la culpa. Y esa es la lección que tenemos que aprender. Saber sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Tenemos que aprender a sobrellevar las cargas, no huir de las cargas. Y tenemos que aprender a sujetarnos los unos para con los otros. El Señor Jesús se apropió de los pecados de su pueblo y sufrió la pena por ellos sobre la cruz. Y está tan completamente identificado con nosotros que sabemos con plena y feliz certeza que la cuestión del pecado y de la culpa ha sido definitivamente resuelta. La identificación de Cristo fue perfecta. Entonces la solución también fue perfecta. Y que la identificación era perfecta, lo proclama a él en la escena del Calvario, que todo está cumplido. El pecado, las culpas, las exigencias de Dios, las exigencias de los hombres, todo fue eternamente arreglado y ahora hay una paz perfecta. Y es la porción de los que por gracia reciben como verdadero el testimonio de Dios. Y es tan sencillo ver, apreciados hermanos, cómo Dios pudo realizar todo esto. Y el alma que lo cree es feliz. La paz y la dicha del creyente dependen por entero de la perfección del sacrificio de Cristo. No se trata del modo o la forma de recibirlo. No se trata de lo que piensa o de lo que siente la persona respecto a esto, sino que se trata de que sea recibida por fe. El testimonio en cuanto al valor del sacrificio que hizo el Señor Jesús en esa cruz del Calvario, el cual tiene un mérito infinito y una eficacia infinita. Bendito sea el Señor, que por este camino de paz tan sencillo y tan perfecto, nuestras almas turbadas pueden ser guiadas a entender por el Espíritu Santo cuál es nuestra verdadera responsabilidad como creyentes en Cristo, en medio de nuestra congregación, en medio del pueblo de Dios. Esta es desde el texto 11 hasta el texto 38. Muchas gracias. Levítico 7, entonces, desde el texto 11 al 38, consideraremos la ley del sacrificio de las paces. La palabra del Señor dice así: y esta es la ley del sacrificio de las paces, que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere nacimientos de gracias, ofrecerá por el sacrificio de nacimiento de gracia tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en sacrificio de hacimiento de gracia de sus paces. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos. Texto 15. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en nacimiento de gracia se comerá en el día en que fuere ofrecida. No se dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de sus ofrendas fuere voto o voto voluntario, el día que se ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare, comerse ha el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paces el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni será imputado, ni le será imputado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Texto 19.
y la carne que tocare o alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada, mas cualquiera limpio lo comerá de esta carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paces, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de sus pueblos. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre o en inmundicia, en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de las paces, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de sus pueblos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, texto 23, habla a los hijos de Israel diciendo, ningún cebo de buey, ni de carnero, ni de cabra comeréis. El cebo de animal mortecino y el cebo del que fue arrebatado de las fieras se aparejará para cualquier otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiera el cebo de animal, de cualquiera que se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. No olvidemos que el cebo era reservado para Jehová, y el sebo representa la grosura, la grasa del interior que tenían los interiores del animal. Por lo tanto, el sebo representa lo interior, lo hermoso, la devoción, la voluntad, el amor que tenía Cristo. Es por eso que la Escritura dice, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Texto 26. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Texto 27. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofreciere sacrificio de sus paces a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces a Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el cebo con el pecho para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Texto 31. Y el cebo lo hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces y el cebo, de él será la porción la espaldilla derecha. Porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Texto 35. Y esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes a Jehová, lo cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado y de la culpa, y de las congregaciones, consagraciones y del sacrificio de las paces, la cual intimó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. No olvidemos, apreciados hermanos, que el sacrificio de la ofrenda de las paces refleja en su idea principal que había una amistad y una comunión con Dios, tipificando a Cristo, que aquella comunión surge de una relación íntima con Él, en un estado de gracia, favor y de bendición. Debemos observar, como lo expresamos en nuestra introducción, que el sacrificio de las paces está puesto en tercer lugar en el desarrollo de las ofrendas. Está agrupada en los sacrificios de ofrenda de olor grato. Sin embargo, la ley está después de todas las demás leyes, y esto no es algo insignificante, como decíamos. En ninguna de las ofrendas
la comunión del adorador está tan completamente desarrollada como en el sacrificio de las paces. Fíjese que en la ley del holocausto hallamos a Cristo ofreciéndose a sí mismo a Dios. En la ofrenda de presente tenemos la perfecta humanidad de Cristo. En el sacrificio de expiación vemos que responde perfectamente al pecado en su raíz. Y en la ofrenda de expiación por la culpa encontramos una respuesta plena y completa para todos los pecados actuales de la vida, de nuestra vida. Pero la doctrina de la comunión del adorador no está desarrollada en ninguna de estas ofrendas. Era en el sacrificio de las paces donde debía hacerse. Y esto explica entonces el por qué el lugar que ocupa la ley de este sacrificio. Está al final de todas las demás leyes, enseñándonos con esto que cuando es cuestión de que el alma se alimente de Cristo, es necesario que éste sea un Cristo completo, es decir, considerando todas las fases y matices de su vida, considerando todas las actitudes de su carácter, de su persona, de su obra y de sus oficios. Además, cuando habremos acabado para siempre con el pecado presencial en nuestras vidas, veremos nuestras delicias en Cristo y nos alimentaremos de Él durante toda la eternidad. Si la ley del sacrificio de las paces estuviera dada en el orden que se presentan los demás sacrificios, habría una incongruencia en la vida práctica del creyente en Cristo, en la consideración a la comunión que tendría que tener con el Señor. Pero, apreciados hermanos y hermanas, para poder comprender bien esta ley del sacrificio de las paces, tenemos que tener en cuenta la importancia de establecer una distinción entre el pecado en la carne y el pecado sobre la conciencia. Si confundimos estas dos cosas, nuestras almas serán perturbadas y nuestro culto personal hacia Dios estará muy debilitado. Un examen entonces de primera de Juan, desde el capítulo 1, desde el texto 8 al texto 10, nos arrojará luz sobre este asunto, pues es muy esencial comprender bien para apreciar su vasto valor la doctrina entera del sacrificio de las paces. Fíjese que en primera de Juan, el capítulo 1, del texto 8 al texto 10, dice así: otra vez os escribo un mandamiento, perdón, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie tendrá, apreciados hermanos, tanta conciencia de su propio pecado como el hombre creyente y la mujer creyente que anda en luz. La Escritura dice enfáticamente: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y en el texto anterior, del texto 8, aquí en primera de Juan capítulo 1, dice, hermano, más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí la distinción entre el pecado sobre nosotros está bien marcada y establecida.
Pretender que aún hay pecado sobre el creyente en Cristo, en la presencia de Dios, es dudar de la eficacia de la sangre de Jesús y es negar la verdad de la palabra divina. Si la sangre de Jesucristo puede purificar por completo, entonces la conciencia del creyente está completamente purificada. Así es como la palabra de Dios lo presenta. Pero la misma palabra nos dice que no tenemos pecado. Nos dice que no tenemos pecado sobre nosotros. Pero con la misma fuerza, la palabra inspirada nos dice que tenemos pecado en nosotros. El pecado está allí, con toda su fealdad nativa. Pero el creyente está muerto al pecado, por la gracia. Está muerto al pecado. Tal como dice la Escritura, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivo a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal es entonces ante Dios la posición inalterable del creyente. Tiene un alto privilegio de gozar de la libertad del pecado como dominador sobre él, aunque el pecado habite en él. Pero si alguno ha pecado, pero si alguno por desgracia ha caído en pecado, ¿qué tiene que hacer? La Escritura nos dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La confesión es el medio por el cual la conciencia es libertada. La confesión es, pues, lo que Dios exige. Y hay una diferencia moral muy marcada entre pedir perdón y confesar nuestros pecados. Aquí podríamos detenernos un minuto, apreciados hermanos, porque es fundamental. Muchas veces yo he escuchado a muchos queridos hermanos en sus oraciones decir, Padre, perdona nuestros pecados. Pero si el Padre ya los perdonó en la cruz del Calvario, Cristo derramó la sangre preciosa para limpiarnos de toda maldad. No hay pecado sobre nosotros. El pecado que hay es sobre la conciencia, que es afectada cuando caemos en pecado. ¿Y cuál es el método divino para poder limpiar nuestra conciencia que nos acusa y nos debilita a causa del pecado que mora en nosotros? La Escritura es clara. Si confesamos nuestros pecados, voy a volver a subrayar esa frase, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda esa maldad. Hay una diferencia moral, entonces, entre decir, perdóname los pecados, y confesar nuestros pecados. ¿Qué significa confesar nuestros pecados, apreciados hermanos? Significa declarar el yerro, significa declarar la falta cometida o el delito cometido. Es decir, decirlo con nuestro propio lenguaje, lo que Dios mismo sabe acerca de nosotros. Por medio de la confesión se descarga nuestra conciencia y el dulce sentimiento de nuestra relación se restablece, pues la confesión implica juzgarse a sí mismo. Y es verdad que tenemos levadura en nosotros, pero también es verdad que no tenemos ninguna mancha delante de Dios sobre nosotros. No debemos fijar nunca nuestras miradas sobre nuestros pecados,
sino en aquel que los llevó en la cruz y los quitó para siempre. Qué bella es entonces la ordenanza del sacrificio de las paces aquí descrita en el capítulo 7 de Levítico. Considerada en su significación típica, nos muestra que desde el momento en que la sangre era derramada, Dios y el adorador podían alimentarse juntos en feliz y apacible comunión. No era menester más para esta comunión. La paz establecida por la sangre y sobre esa base descansaba la comunión. Si la sangre del sacrificio de paces no había sido derramada, entonces era imposible que podamos alimentarnos con el pecho que se agita o con la espaldilla elevada. Por otra parte, si la sangre ha sido derramada, entonces la paz ya está hecha. Para la fe es bastante, y por consiguiente, por la fe tenemos comunión con Dios, en el conocimiento y en el gozo de una relación cumplida. Nosotros gustamos entonces la dulzura del gozo mismo de Dios en lo que Él obró. Nos alimentamos de Cristo en toda plenitud y en toda felicidad de la presencia de Dios. Y como dice el texto 15 acá en Levítico, capítulo 7, y la carne del sacrificio de sus pacíficos en hacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella para otro día. Es decir, que la comunión del adorador no debe separarse nunca del sacrificio de sangre hecho, sobre la cual se basa esa comunión. Mientras se tenga la energía espiritual necesaria para mantener esta relación, el culto y la comunión subsistirán agradables y aceptables delante de Dios. Más, como dice el texto 16 aquí de Levítico 17, más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare comerse ha el día siguiente. Cuando el alma se eleva a Dios en un acto voluntario de culto, tal culto proviene de una más abundante cantidad de energía espiritual que cuando procede simplemente de una gracia recibida por parte de Dios. Cuando el culto es voluntario en la alabanza y a la adoración, hay una energía espiritual mucho más abundante por medio del Espíritu Santo que cuando simplemente sabemos que la gracia que hemos recibido de Dios la tenemos en nuestro corazón. Pero cuando el corazón es llevado por el Espíritu Santo a cualquier expresión voluntaria o deliberada de alabanza y de oración, el culto tendrá un carácter mucho más duradero. En todo esto, el culto espiritual se mira siempre el precioso sacrificio de Cristo. Y la Escritura dice en el texto 18, y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado al fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paces al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni será imputado. Abominación será, y la persona que él comiere llevará el pecado. Mucho de lo que tiene apariencia de culto no es más que la excitación y la expresión de los sentimientos naturales que hay en nosotros, en nuestra carne. Puede haber, apreciados hermanos, una gran devoción aparente, que no es en el fondo más que una piedad carnal. La carne puede excitarse religiosamente hablando por variedad de cosas, tales como la pompa
y el esplendor de las ceremonias, por los cantos y por las actitudes, por los ropajes y las ricas vestiduras. La carne nunca deja de ser tan peligrosa como cuando pretende alabar, adorar y servir a Dios. Guardaos que vuestros actos exteriores de culto, apreciados hermanos, no se extiendan más allá del tercer día. En figura, significa que la potencia del Espíritu Santo que no sea dejada por la carnalidad, que el acto ceremonial de comer el tercer día la carne del sacrificio de las paces solo responde a la debilidad espiritual del que lo come. Guardémonos entonces, he ahí la lección de estas cosas. Velad en esto, para que nuestro culto esté inseparablemente unido de la obra preciosa que el Señor Jesús realizó de la cruz, y de la alabanza y de la adoración sea la significación de lo que significó para Cristo derramar su sangre en la cruz para limpiarnos de toda maldad. Y que la adoración y el memorial de su resurrección en su muerte sea lo que habite en nuestro corazón. Que Cristo sea el fundamento, que Cristo sea el medio y el Espíritu Santo la potencia para nuestro culto racional.